Un saludo a todos aquellos que en este momento nos sintonizan. En el nombre del Señor Jesucristo les doy a cada uno la bienvenida y les invito a compartir con nosotros este tiempo hermoso donde estaremos compartiendo la palabra del Señor. Un tiempo especial donde Dios nos va a hablar. Dios habla en nuestras vidas, nos dirige, nos da enseñanza y sobre todo nos hace partícipe de su gracia. Así que en este día vamos a tratar un tema. Domingo pasado había ofrecido yo compartir con ustedes la llegada del Señor, pero he sentido en mi corazón hablarles antes de la llegada del Señor de lo que es el nuevo nacimiento. Antes de la llegada del Señor hablemos de nuestros familiares que no conocen al Señor, de aquellos que todavía están esperando. Quizás ellos en su fantasía espiritual, cosas que no están en la palabra, pero que tú y yo podemos ser el canal de bendición para ellos. Así que en esta noche, sí, pues para mí esta noche, porque estoy grabándolo esta noche, tengo para ustedes esta palabra y quiero compartirla de todo corazón. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios esté con nosotros, dándonos dirección. Y yo quiero darle gracias al Señor porque en este momento ya me pueden ver sin el oxígeno. Ya gracias a Dios no lo estoy usando en el día. Me lo pongo ratos y ratos descanso. Pues el doctor me dio un consejo que tratara de ejercitar mis pulmones, ¿verdad? Entonces de esa manera pues puedo estar libre en este momento. Por la noche sí lo uso para dormir y eso pues me está ayudando mucho. Pero ya gracias a Dios ya vamos saliendo, ya puedo decir, Señor, gracias, porque tu amor y tu misericordia se ha hecho manifiesta y presente. Bendito y alabado seas. Bueno, vamos a entrar en el tema, en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche. Ya son para mí ahorita las 6:55. Para ustedes tal vez las 10 de la mañana. Y yo quiero entrar en el libro de Juan, en el capítulo 3 del libro de Juan. Y cuando leemos en el verso número 1, capítulo 3 del libro de Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero orar para que este mensaje, esta palabra, alcance corazones no solo de aquellos que no conocen al Señor, sino de aquellos que como tú y yo estamos dentro de la iglesia, de aquellos que estamos en el camino del Señor y tenemos familiares perdidos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te doy infinitas gracias, Señor, por este momento que tú me permites, Señor, compartir con mis amados hermanos aquí presentes esta palabra. Pido, Señor, que la unción fresca y nueva de tu Santo Espíritu descienda, Señor, en este lugar, nos llene de ti y que en todo momento que este video, que esta transmisión sea puesta, lleve esa unción, lleve ese poder, porque sabemos que en ti hemos confiado y de ti dependemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, empezamos con este tema tan hermoso, lo que es el nuevo nacimiento. El verso número 1 habla de un fariseo que también era maestro y era un principal entre los judíos. Es decir, este hombre fue atraído
por la fama de Jesús, por el testimonio de Jesús. Notemos algo que en esta oportunidad Jesús no fue a buscarlo. En el caso de la mujer samaritana, encontramos a Jesús buscando a la mujer samaritana. Pero acá no. Acá encontramos que Nicodemo vino de noche. Y el hecho que vino de noche fue para evitar ser reconocido por muchas otras personas porque él era un hombre importante en el judaísmo. Vino de noche. Ahora, cuando él le dice Rabí, está reconociendo autoridad en Jesús. Nota esto, qué hermoso, qué lindo. Estamos hablando de un nuevo nacimiento y a la vez estamos hablando de rescatar a nuestros familiares perdidos. Entonces, el familiar perdido nuestro, vamos a llamarle Nicodemo. Y en el caso de Jesús, que fue el evangelista acá, eso somos tú y yo. Entonces, veamos estos enlaces que son bien claves en esto. Dice primero que Nicodemo buscó a Jesús. ¿Y por qué buscó Nicodemo a Jesús? Porque Nicodemo había oído de la fama de Jesús. Es decir, el testimonio de Jesús llegó hasta oídos de Nicodemo. Entonces, ahora vemos de que tu testimonio y el mío tiene que llegar a ojos y oídos de nuestros familiares. Si tú y yo tenemos un hijo perdido, un padre perdido, una esposa perdida, y nuestro testimonio no es un testimonio claro, transparente, un testimonio de vida, un testimonio que hable por nosotros, entonces, hermanos, eso nunca va a poder haber un cambio. Por más que le digamos, mira, tú no me mires a mí, tú mira a Cristo. No, Señor. Si a Cristo ellos lo van a ver a través tuyo y mío. La obra, ellos no van a ver al Cristo porque ellos han visto una estatua con un Cristo, con un muñequito ahí crucificado y lo han visto por años. Y eso no es Cristo. Ellos tienen que ver la obra de Jesucristo en nosotros. Si ellos no ven la obra de Jesucristo en nosotros, ellos jamás van a venir. Ahora, nota esto, qué importante. Dice que Nicodemo era principal entre los judíos. Es decir, Nicodemo tenía su religión. Nicodemo tenía su religión. Quizás tu familiar y el mío tiene su religión. Sin embargo, ahí es donde viene la victoria. Ahí es donde viene el hecho de que tú lo vas a atraer por el cambio que ha habido en tu vida. Ellos te conocen de antes. Ellos saben cómo eras. Ellos reconocen cuando Dios ha hecho una obra en tu vida y en la mía. Entonces, Nicodemo reconoció que Jesús no era cualquiera. Entonces él, aun cuando era un principal entre los judíos, reconoció que Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que ha venido de Dios. Este sabemos involucra a alguien más. Quiere decir que el testimonio había llegado largo. Entonces, tú y yo cuidamos este testimonio. Ahora, qué importante es ver esto. Cuando, póngale atención a esto. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, quizás nosotros podríamos decir, bueno, pastor, pero ¿qué señales puedo hacer yo? Yo nunca he visto un milagro. Yo he orado por enfermos y nunca he visto un milagro. Yo no, espérate un momentito. Yo tengo una palabra que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:5. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, el testimonio. Ese es el milagro más grande. Entonces, el testimonio tuyo, el cambio de vocabulario.
Fíjate bien, el cambio de vocabulario. Ya tú no eres un mentiroso. Ya tal vez a veces decimos, bueno, pues es que antes era borracho, ya no toma. Bueno, si también se hubiera hecho alcohólico anónimo, ya no tomara. No, pero es que antes era drogadicto. Si se hubiera metido a una organización para quitarse la droga, pues también ya no fuera drogadicto. A un centro de rehabilitación, cualquier cosa. Pero el cambio no es material. Hay un cambio espiritual que se refleja en nosotros, en nuestro rostro, en nuestro vocabulario. Nuestra familia lo sabe y ahí es donde lo vamos a ganar. Acuérdate que en Marcos 4:26, me encanta esta palabra de Marcos 4:26. Marcos 4:26 es una palabra clave para el evangelismo. Mira qué lindo esto, 4:26. Decía él, el reino de Dios, decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Fíjate bien, cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús explica allí que la semilla es el evangelio. El agricultor representa al evangelizador. Él solo esparce la semilla. Algunas semillas crecen, otras se las llevan los pájaros, otras las quema el sol, pero otras dan fruto. Entonces, esto nos enseña que el poder, fíjate bien, el poder de la siembra no depende del agricultor. El agricultor ni siquiera sabe cómo germina la semilla. No la ve. Cuando mira es que ya nació. Sin embargo, el evangelizador, el agricultor solo hace su trabajo, esparcir la semilla. Pero el agricultor sabe dónde debe tirar la semilla y a qué horas la debe de tirar. Y cuándo. Y cómo debe estar preparada la tierra. Eso somos nosotros, el agricultor. Pero el crecimiento, lo vamos a ver más adelante, lo va a dar el Señor. Entonces, lo nuestro es prepararnos. Es decir, el poder del Evangelio está en la obra del Espíritu Santo. No está en el hombre. El poder del Evangelio, la conversión de tu familia, no es porque tú eres un buen evangelista. No, sino es porque tú eres un agricultor que ha cumplido con su labor. Es decir, hiciste la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Un buen testimonio. Un hombre de fe. Un conocedor de la palabra. Oye bien. Y sobre todo, una persona que da la palabra que Dios le pone. Entonces, esto nos hace a nosotros entender que el esparcir el evangelio es un privilegio, una bendición. Y si nosotros realmente hemos sido llamados a ello, es un privilegio de parte del Señor. Ahora, veamos esto. Juan 16, libro de Juan, capítulo 16 y verso 8. Ustedes saben lo difícil que es esto, de hablarle a la familia. Sobre todo cuando son mayores. Sobre todo cuando hay que hablarle al abuelo, que el abuelo se la sabe toda, que ha vivido ya tantos años. Y el nieto no haya cómo decirle, abuelito, fíjate, abuelito, que estuve leyendo la palabra de Dios y estuve leyendo que en un momentito va a sonar la trompeta y que los muertos en Cristo van a resucitar y que luego nosotros seremos transformados y arrebatados. Pero abuelito, me puse a pensar, si tú te vas a ir en ese momento. Porque después de eso, abuelito, viene una tribulación espantosa que yo no quisiera que tú estés allí. Y quizás tú puedes decirle eso y el abuelo te va a discutir, pero fíjate bien en esto. El capítulo 16 y verso 8 dice, voy a leer un poquitito más atrás, el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús,
porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El verso 8. Y cuando Él venga, que Él ya vino porque Jesús ya se fue, Jesús ya lo envió. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién convencerá? Al pecador, a tu mismo familiar. Entonces tu trabajo no es hacer germinar la semilla. Tú no eres el sol que calienta la tierra. Tú no eres el agua que le da vida a la semilla. Tú solamente eres el agricultor. El Espíritu Santo se encarga de hacer germinar esa semilla. Pero esa semilla tuvo que haber sido plantada por un agricultor que está bajo la gracia del Señor. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, verdaderamente, cuando el hombre perdió en el Edén lo que Dios le había dado, fue una pérdida irreparable. Cuando entendemos de que hay un convencimiento por parte del Espíritu, es porque el hombre necesita esa convicción. Y eso no puede ser hecho a la ligera. Imagínate qué importancia tiene cuando Dios ha puesto al Espíritu Santo. Fíjate bien, para que convenza. Es el Espíritu Santo el que convence. El Espíritu Santo tiene que convencer de pecado, tiene que convencer de justicia y tiene que convencer de juicio. ¿Y a quién va a ser sino al pecador? Y eso lo tenemos que entender nosotros de ese punto. Ahora, Romanos 1:16. Fíjate bien, mira qué hermoso esto, póngale atención. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Quiere decir que tú y yo, cuando estamos predicando a nuestros familiares, cuando queremos alcanzar a uno de los nuestros, no estamos solos. No somos nosotros los que lo vamos a hacer. No es una idea nuestra. No es que brotó de nosotros el decir, bueno, vamos a convencer a mi abuelo, a mi mamá, a mi hermano. No, no voy solo. Voy en el poder de Dios. Pero para que yo pueda ir en el poder de Dios, yo necesito una vida santa. Vamos a caminar un poquito más abajo con eso. Y dice el poder, porque es poder de Dios el Evangelio, para salvación a todo aquel que cree. Óigame, y el que cree vive en santidad. El que cree es santo. Al judío primeramente y al griego. Es decir, no hay excepción de persona. En el Edén, cuando Adán perdió lo que Dios le había dado, hubieron 3 elementos básicos que se perdieron. Se perdió la justicia. Y desde entonces los pueblos vivimos en injusticia. Ustedes ven las manifestaciones en los pueblos, grandes manifestaciones de gente clamando por justicia, madres clamando por sus hijos que fueron asesinados, hijos perdidos en toda América Latina. Lo vemos en México, lo vemos en Guatemala, lo vemos en Honduras, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, por donde quiera. Clamando justicia. Clamando justicia. Lo vemos aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántas familias separadas en la frontera? Clamando justicia. Y tal vez otros dicen, pero no, que se vayan a su casa. No es el tema. Esto no es política. Pero sí el pueblo en la tierra se clama por justicia. ¿Por qué? Porque la perdió el hombre. La perdimos allá en el Edén. El hombre perdió la santidad. Desde el momento que hubo separación entre Adán y Dios, es porque no había santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Se perdió la verdad. Y entramos en un régimen de mentiras. Porque ese es el régimen satánico. Y la verdad es la palabra. 3 elementos perdidos: justicia, santidad y verdad. Note usted lo que dice la convicción.
Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Y qué cosa es pecado? La ausencia de la santidad. Si hubiese santidad, no hubiese pecado. Justicia. Convencerá al hombre de justicia. Porque la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Porque la justicia del hombre, dice la palabra, es como trapos de inmundicia. Entonces, ahora el Espíritu Santo lo convencerá de la justicia verdadera que es en Dios. Y de juicio. ¿Por qué? Porque el hombre perdió, extravió la verdad. Y hoy cae a juicio. Entonces necesita la verdad. ¿Y cómo se recupera esto? Veamos nosotros que estamos hablando de esto que se recupera. Claro que sí. Vamos a ver. Mira, primeramente encontramos primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo tenemos claro este concepto, la Escritura, la palabra de Dios sonará en nuestros oídos todos los días. Todos los días tú y yo vamos a pegarnos a la Biblia, a leer la palabra de Dios, porque eso nos va a traer una transformación en la mente. ¿Me explico? Entonces, renacemos, siendo renacidos. Entonces, estamos hablando de que vamos a traer a nuestros familiares que están perdidos a un renacimiento. Pero démonos cuenta si nosotros realmente, si nosotros somos cristianos únicamente de nombre, porque un día nos bautizamos y vamos a una iglesia, o si realmente estamos viviendo una vida de conquista. Porque si no, imagínate, intentas y al no lograrlo, ¿qué haces? Pierdes la fe. Y tu pobre familiar, ¿dónde va a ir a terminar? Un fuego eterno. No, no vamos a permitir eso. No lo vamos a permitir y vamos a salir adelante. Ahora, hablamos de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. No tenemos otra. La verdad es la palabra de Dios. Así se le conoce. Ahora, si vemos nosotros nuestro trabajo en el Señor, a veces el trabajo en el Señor se nos va a hacer difícil, pero no es difícil cuando estamos creyendo y confiando en el Señor. Quiero llevarlo a otra palabra que está en el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 22. Tenemos nosotros que darnos cuenta que para poder alcanzar esta familia, examinémonos nosotros si nosotros realmente estamos a mano, si realmente nosotros podemos ser ese conquistador o esa conquistadora. Efesios 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿dónde recuperamos estos otros dos elementos perdidos? Hemos dicho que la verdad, según leemos en Pedro, la verdad es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que somos renacidos a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo, y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida. Y el Señor Jesús es palabra, Él es verbo. El verbo es palabra. Entonces Él es la palabra, Él es la vida. Si nosotros conocemos la palabra, vamos a conocer a Jesús. Ahora nos falta la justicia y la santidad. Aquí lo dice lo que acabamos de leer. Tenemos una alternativa en el libro de Efesios. Pablo lo dice. Y vestidos del nuevo hombre. Es decir, el nuevo hombre que pretendemos que mi hermano, que mi primo, que mi tío, que mi papá, que mi mamá, que mi suegra, que mi esposa sea ese nuevo hombre. Si yo pretendo que él sea ese nuevo hombre, yo tengo que ser ese nuevo hombre.
Y póngale mucha atención al verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos los tres elementos perdidos allá en el Edén, los tenemos recuperados aquí. Justicia, santidad y verdad. Esa es la victoria. Esa es la victoria. Despojaos del viejo hombre. Una vez que nos despojamos del viejo hombre, el Señor hace la obra. Ahora, Dios atrae a los pecadores a Él. Eso es lo que Dios hace. El Espíritu Santo los convence, pero Dios los atrae. El Espíritu Santo los convence, ellos se arrepienten. Dios ha prometido poner un nuevo corazón. Dios quita el corazón viejo. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo de carne. Y el gozo de ver a tu hermano, de ver a tu papá, de ver a tu esposo, de ver a tu esposa, que hoy le está sirviendo al Señor. No pienses lo difícil que es, porque quiero dejarte claro que tú y yo no lo vamos a hacer. Quiero dejarte claro que quien lo hace es Dios. Él atrae a los pecadores. Ahora, nosotros somos intercesores nada más. Eso es todo lo que somos. Nosotros vamos a hacer el trabajo. Puede ser que nosotros lo empecemos, puede ser que la televisión le ayude porque él todavía no va a una iglesia, quizás porque él vive allá en otro país, no importa. Tú le puedes mandar un enlace de este mismo mensaje, tú le puedes mandar un enlace de otro que mires y te guste, quizás alguien que predicó algo que te gustó a ti y llegue a él. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Así que en la victoria que el Señor nos da, fíjate bien, nos manda a que nos despojemos. El verso 23, dice, despójense del viejo hombre. Despojarse. ¿Al qué? Al renovarse en el espíritu de nuestra mente. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, como éramos antes, que hacíamos trampas, que prestábamos y no pagábamos, que tal vez ya no nos emborrachamos, pero siempre seguimos siendo mentirosos, siempre seguimos siendo incumplidos, siempre seguimos dando excusas de mentiras, siempre seguimos aún robándole a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Entonces, hay que despojarse del viejo hombre. No, pero yo antes era borracho, ya no tomo. Como le dije al principio, también los alcohólicos anónimos no toman. El hombre siempre está buscando justificaciones. Por eso hay tantas religiones. Y cada uno se justifica a su manera. Hay unos que caminan de rodillas. Toda la plaza de allá de México, la gente la camina de rodillas en diciembre para agradar a la Virgen de Guadalupe. Pero tú y yo sabemos que eso no salva. Que lo que salva es una vida nueva en Cristo. Y que realmente nos despojemos del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos que hay en el mundo. Y nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Quiero terminar con esto. Los efesios habían sido enseñados en Cristo de un cambio radical de mente. Es decir, un giro de 180 grados. 180 grados significa esto, le damos vuelta aquí. Eso es exactamente un giro de 180 grados. Completamente. Vas a cambiar de tu anterior forma de vivir. Pablo les dice en el capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de los aires, del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces imagínate cómo nosotros vamos a rescatar a un hijo de desobediencia cuando en él opera ese espíritu de maldad. Pero ¿cómo va a ir? El Señor Jesucristo se lo dijo cuando le dijeron que él venía del diablo.
Pero ¿cómo va a ir un diablo a sacar a otro diablo? No, entonces para que nosotros podamos rescatar a nuestro familiar, para que este familiar pueda estar listo el día del rapto, el día del arrebatamiento, necesitamos nosotros que nosotros mismos primero andemos de acuerdo a la justicia de Dios. Quiero llevarlo al verso número 3, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no hay autoridad. No gana el enemigo, no hay autoridad. Pablo les repite a los efesios en el capítulo 4, verso 17, les habla de la vida nueva en Cristo. Yo te hablo esta noche, este momento, te hablo de la vida nueva en Cristo para rescatar a nuestra familia. Rescátalo, tú que sabes del fuego del infierno, tú que sabes del castigo venidero, tú que conoces de la ira de Dios, no permitas que tú y tu gente vayan a ese lugar, porque tú eres un faro de luz. Levántate, si no te sientes con fuerza, oye y busca en la Biblia lo que te estoy dando, repítelo. No es que sea el mensaje que yo te doy, sino lo que la palabra de Dios dice. Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no, ya nosotros ya no andamos así. Ya nosotros somos otras personas en la vanidad de su mente. Póngale atención. ¿Cuántas personas van a una iglesia para mostrar su nuevo corte de pelo, su nuevo look, su vestido nuevo, su carro nuevo? Así andan los gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Entrad por sus atrios, dice la Escritura. Óigame, levántate. Entra por los atrios de la casa del Señor con cántico de gozo y alegría, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que se perdieron, quedaron sin sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mira cómo les habló Pablo a los corintios, a los efesios, capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Efesios, ahora vosotros sois luz. Yo te digo hoy, Juan, antes eras tiniebla, hoy eres luz. María, antes eras tinieblas, hoy eres luz. Anda como hijos de luz. No comprometas el tiempo de Dios. No vendas el tiempo de Dios por un plato de lentejas. El tiempo de Dios es de Dios. Entrégale a Dios lo que Él pide. Por eso los 4 primeros mandamientos nos piden ¿qué cosa? La honra de Dios. Y entre la honra de Dios está entregarle el día que Él habla. Ah, pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. Pues me gustaría que lea la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo le dijo al joven rico, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro le contestó, los mandamientos conoces, cúmplelos. Y ese es uno de ellos. Ah, como dice no mentir, así dice que le guardes un día a Dios. Ah, como dice no robarás, así dice que honres a tus padres. ¿Me explico? Los 10 mandamientos siguen en vigor. Quiero leerle el verso 14. El verso 14 del capítulo 5 de los Efesios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te dejo esta palabra, mi amado. No me tomes a mal. No estoy tratando de hacerte sentir mal, sino de hacerte sentir bien, victorioso, porque eso es lo que eres tú. Eso es lo que eres tú. Antes éramos enemigos de Dios. Hoy nosotros nos hemos reconciliado
Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Bendito sea el Señor, que tenemos una reconciliación nueva en el Señor. Somos hijos de Dios y clamamos desde la plataforma de poder, desde el poder que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado ese espíritu de intercesión para clamar por nuestros familiares, pero clamamos con manos santas, con manos limpias, no con manos de pecadores. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, en este momento los corazones de mis hermanos, los corazones, Señor, de aquellos que aún no te conocen. Si hay una persona aquí que no te conoce, una persona, Señor mi Dios, que ha escuchado este mensaje, te pido, Señor, Espíritu Santo, que hagas la obra, que venga la convicción de pecado y que pueda reconocer que ha pecado y arrepentido pide perdón, recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Si usted es esa persona, que ha pecado y que sabe que es un pecador y que en este momento usted quiere un cambio en su vida y le quieres entregar tu vida a Cristo, este es el momento de arrepentirse, pedir perdón y decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón, reina en mí, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, y por la fe en Jesucristo yo soy salvo, he nacido de nuevo para la gloria de Dios, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro en ti.